Bien, pues 9 de la mañana con 3 minutos, estamos ya de regreso aquí en la revisión de las noticias y queremos seguir recogiendo antecedentes respecto a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, cuando se aprueba finalmente esta mega reforma del gobierno del presidente José Antonio Kast. Hay un solo artículo que pasa a comisión mixta, queremos saber cuánto retrasa el trámite y lo que viene, y por supuesto también este triunfo que se lleva, así lo ha dicho el propio gobierno, ya en contacto con el diputado Guillermo Ramírez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Macarena. Un gusto estar aquí hoy contigo. Igualmente, pues, gracias por su tiempo y en primer lugar sus primeras palabras, apreciaciones, ya transcurridas algunas horas de esta votación, y cuánto también atrasa, y en términos prácticos, cuándo finalmente va a pasar y se va a constituir esta comisión mixta que va a ver este artículo específico de la compensación por la exención de las contribuciones. A las tres cosas que me preguntan. Lo primero, el presidente Kast hizo dos grandes promesas en su campaña. Prometió que si él era presidente iba a resolver el problema de la delincuencia y que al final de su gobierno íbamos a poder de nuevo caminar tranquilos por las calles. Y la segunda promesa era que iba al final de su gobierno a haber mejorado la economía, que el país iba a volver a crecer, que los sueldos iban a volver a subir, que se iba a generar empleo. Hoy día el tema del empleo es dramático. Yo creo que todos los chilenos conocemos personas que están buscando trabajo hace mucho tiempo. Esta reforma es la más importante para cumplir con la segunda promesa. Esta reforma es el centro para poder generar más trabajo, para que suban los sueldos, para que haya más crecimiento y para que haya más inversión. Nosotros hace rato habíamos abandonado este optimismo, estábamos empantanados, cabizbajos, se había perdido esta lógica de pensar que mis hijos van a llegar más lejos que yo, porque el país no estaba progresando. Y la verdad es que con esta reforma yo hoy día al menos me levanté esperanzado en que vamos a volver a esa senda, en que las personas van a poder salir adelante, Chile va a progresar, las familias van a poder estar mejor, van a poder tener mejores sueldos, va a poder haber más pega. Y en ese sentido yo creo que esta reforma es un paso enorme hacia adelante en el cumplimiento de la promesa del presidente Kast de que la economía va a mejorar. Esto no va a ser automático, esto no se va a ver mañana, estos procesos son lentos y por eso era tan importante aprobar esto lo más rápido posible. Y así paso a la segunda parte de tu Eso. pregunta, que es cuándo se va a constituir la comisión mixta para que esto se empiece a resolver. La comisión mixta está citada para hoy a las 3 de la tarde. Es decir, la idea es que en la mañana, a eso de las 12 del día, quizá a la 1 de la tarde, la Cámara de Diputados resuelva quiénes van a componer esta comisión mixta. El Senado ya lo resolvió. Y a las 3 de la tarde, entonces, en esta comisión que hay diputados y senadores, pero eso se llama mixta, Sí. se resuelva el último punto que queda, que es la compensación a los municipios por la menor recaudación por la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años. Diputado. Traspasada esa valla, que ojalá se produzca en los próximos días, yo creo que esto se va a despachar a ley la primera semana de agosto. Ahora, la oposición ya ha anunciado reserva de constitucionalidad, 13 reservas de constitucionalidad para llevar al Tribunal Constitucional. Han calificado que esta es una mala reforma y que, por todo lo contrario, lo que usted dice no le va a hacer bien a Chile. Por lo tanto, ¿qué se espera de ese trámite también? Bueno, con la izquierda hay una cosa que tenemos en común y es el diagnóstico. La izquierda, al igual que nosotros, cree que Chile hace 10 años que no crece, que no hay inversión, que el tema del empleo va a la baja, que el tema del crecimiento va a la baja. Estamos todos de acuerdo en que algo en la economía no funciona. Y a pesar de que tenemos el mismo diagnóstico, la izquierda fue incapaz de hacer una sola propuesta para revertir esta situación. Ni una. Lamentablemente la actitud de ellos fue exactamente la contraria. En la Cámara de Diputados presentaron más de 1000 indicaciones con el objeto confeso, porque lo dijeron, de entorpecer, entrampar, hacer que la tramitación de este proyecto fuera un verdadero infierno. Esas son palabras de ellos, no mías. En el Senado también optaron por una mala actitud, llegaron a un acuerdo con el gobierno para luego votarlo en contra. Es decir, dilataron la discusión en una especie de intencionalidad de llegar a un acuerdo y con eso las cosas se demoraron, pero cuando llegó el momento de honrar la palabra lo votaron en contra. Y ahora, una vez que ya la ley está prácticamente despachada del Congreso, esa misma izquierda que se portó de esa manera en la Cámara de Diputados y en el Senado están yendo al Tribunal Constitucional. La parte más polémica, si tú quieres,
la que ha generado mayor interés es la parte de la invariabilidad tributaria. Yo sobre la invariabilidad tributaria, que ellos dicen que es inconstitucional, decir solamente dos cosas. Ujú. La primera es que nosotros tenemos en Chile invariabilidad tributaria desde julio del año 74. Es decir, tenemos invariabilidad en Chile hace 52 años, de manera ininterrumpida. Y la izquierda nos quiere decir hoy que eso es inconstitucional. Es decir, Chile lleva 52 años en la ilegalidad. Más allá de eso, el acuerdo con el que llegamos a la izquierda en el Senado, que luego ellos no refrendaron con su voto, era sobre la invariabilidad. Si ellos de verdad pensaban que esto era inconstitucional, jamás se habrían sentado en la mesa a discutir términos de invariabilidad y finalmente llegaron a un acuerdo y se dieron la mano en materia de invariabilidad. Por lo tanto, creo que estos dos antecedentes son bastante claros para afirmar que no hay invariabilidad tributaria inconstitucional en Chile. Al revés, parte de la razón por la cual, teniendo la misma cordillera, en Chile tenemos los proyectos mineros que tenemos y Argentina no los tiene, es por la invariabilidad tributaria. Porque cuando viene una empresa canadiense o australiana a invertir miles de millones de dólares a Chile, dando empleo, generando tecnología, moviendo a las pymes de esas regiones, lo hace justamente porque a ellos se les garantizan reglas del juego estables durante 10 o 20 años, que es lo que necesita una minera, que cuando empieza a construir se demora mucho en empezar a operar y por lo tanto necesita reglas firmes, claras, estables. Eso es, y no es más que eso, la invariabilidad tributaria. Y en ¿Diputado? tercer lugar, Ujú. sobre el tema, simplemente decir que el argumento que están esgrimiendo en el Tribunal Constitucional es que no se puede amarrar a otros gobiernos, que eso es antidemocrático. La verdad es que no amarra a los otros gobiernos. Los otros gobiernos pueden subir o bajar impuestos como quieran. El tema es que a ciertas personas que se acogen a la invariabilidad tributaria eso no les va a afectar. Y a quienes se acogen a la invariabilidad tributaria, quizás los chilenos no saben esto, pagan más impuestos. Después de esta ley aprobada, las empresas en Chile van a pagar un 23%. Los que estén en invariabilidad tributaria van a pagar 24,5%. Es decir, no se les cambian las reglas del juego, pero eso tiene un precio. Y el precio es que a Chile le pagan más impuestos durante todo este periodo. Ahora bien, más allá, ¿cierto?, de lo que vaya a pasar y este anuncio de poder llegar hasta el Tribunal Constitucional, no necesitaba muchos votos del gobierno para poder avanzar, ¿cierto? Sin embargo, sí necesitaba, y quiero preguntarle por el rol que juega finalmente el Partido de la Gente para poder avanzar en este proyecto y en específico también preguntarle por el punto que va a llegar al proyecto, a la comisión mixta, esto de poder encontrar este mecanismo de compensación por el no pago de contribuciones de personas mayores. ¿Cómo se vivió también? Porque esta es la primera gran reforma que pasa por donde Sí. finalmente se prueba esta negociación con un partido que sabíamos, ¿cierto?, que iba a ser bisagra, que es el partido de la Gente. Bueno, sobre el primer tema, el Partido de la Gente, el gobierno tiene 76 votos en la Exacto. Cámara de Diputados y para tener mayoría necesita 78. Nos faltan 2 votos. A falta de una izquierda que esté dispuesta a conversar, ante el escenario de una izquierda que solamente busca obstruir y hacer daño, el gobierno no tiene otra alternativa que ir a conversar con el Partido de la Gente, cosa que me parece bien y me parece democrático, me parece pragmático y me parece que no hay ningún tipo de objeción a eso. Y bueno, así está logrando aprobar varios proyectos de ley que requieren esa mayoría. Si la izquierda en algún minuto tiene intención de influir y no hacerlo fácil y lo cómodo, que es simplemente decir que no a todo y obstruir, bueno, si ellos deciden colaborar, quizá en el futuro se puedan aprobar proyectos de ley o podamos tener esos 2 votos que nos faltan con alguna izquierda democrática, moderada, racional, y no estemos obligados a conversar con el Partido de la Gente, que de nuevo yo no tengo ningún problema en conversar con el Partido de la Gente a priori. Nosotros vamos a conversar, estamos dispuestos a conversar con todos los que de buena fe quieran avanzar en lo que hay que hacer. Así que básicamente lo que hace el gobierno es lo que tiene que hacer. Y sobre la comisión mixta que empieza a sesionar hoy día a las 3 de la tarde, eh, el único punto que se fue a la comisión mixta es la compensación que el gobierno le va a entregar a los municipios por recibir menos ingresos por la eliminación de las contribuciones para mayores de 65. Es decir, lo único que no hubo acuerdo es en cómo compensar a los municipios. Todo lo demás ya está aprobado y no se vuelve a discutir. Y en este punto, el gobierno llegó a un acuerdo con los municipios. El problema es que a ese acuerdo llegó cuando esto se estaba tramitando en el Senado
Y cuando el gobierno llega a este acuerdo con los municipios, le pide al Senado poder incorporar una indicación que hiciera carne, que reflejara este acuerdo con los municipios. Pero lamentablemente no hubo unanimidad, para esto se requería unanimidad en el Senado, porque desde el Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron. ¿Por qué el Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron si es por un acuerdo con los municipios de Chile? Porque de nuevo querían dilatar, es lo que han estado todo este tiempo, y no dieron el acuerdo. En la Cámara de Diputados ahora ayer no se podía incorporar esa indicación porque en tercer trámite están prohibidas las indicaciones de cualquier tipo, por lo tanto ni siquiera se podía hacer con unanimidad. Y ahora en la comisión mixta lo que va a ocurrir es lo siguiente. La comisión mixta va a sesionar hoy día a las 3 de la tarde. El gobierno va a llevar a esa mesa el acuerdo que tiene con los municipios y es muy probable que ese acuerdo se apruebe porque, insisto, las partes afectadas, las partes interesadas, que son los alcaldes, han llegado a este acuerdo con el gobierno y a los alcaldes les parece bien. Por lo tanto, sería raro que los parlamentarios lo rechazaran y probablemente esto quede muy rápidamente aprobado. Y eso va a dejar conforme a todos, incluido el Partido de la Gente, este acuerdo que se tiene con los municipios para poder avanzar. Recordemos que estamos conversando con Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, presidente también de la colectividad. Bueno, no puedo saberlo porque el PDG, hasta donde sé, puedo estar equivocado, pero entiendo que el PDG no tiene alcaldes y por lo tanto a este acuerdo no concurre ningún alcalde del PDG. Sobre si a sus diputados este acuerdo les parece bien o no, la verdad es que no lo sé, habría que preguntarles a ellos. De todas Pero maneras. como sea en la comisión mixta, como máximo va a haber un representante del PDG y en la comisión mixta son 10 personas. Por lo tanto, de nuevo, aquí la mayoría se van logrando voto a voto, pero también hay que tener claridad respecto de cuánto pesa cada uno en esa comisión. Efectivamente, no cuenta con alcaldes titulares el Partido de la Gente. Vamos a estar muy atentos a cómo se constituye esta comisión mixta, pero de llegar este acuerdo a la comisión mixta y de salir adelante, ¿cuándo ya entonces podría estar en completamente régimen y despachado este proyecto? ¿Cuántos son los tiempos Ah, que puede tardar la comisión mixta? no, mira, la comisión mixta puede zanjar esto hoy mismo. Lo que pasa es que el informe de la comisión mixta tiene que ser votado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Ya, La próxima semana es una semana regional. A mí me claro. encantaría que se suspendiera para votar esto, pero yo entiendo que hay parlamentarios que quieren estar en las regiones más afectadas por los temporales y además se avecina ahora un frente de mal tiempo en el Maule sobre todo. Entonces hay muchos parlamentarios que no quieren que se suspenda la semana regional justo en el momento en que estamos con temporales y problemas que causó el temporal que pasó. Entonces yo eso lo entiendo, por lo tanto la siguiente semana debiéramos votar en la Cámara de Diputados el día lunes o martes, en el Senado martes o miércoles, y con eso ya queda despachado el proyecto del Congreso. Lo que faltaría luego entonces para que entre en régimen completamente es qué tan rápido el Tribunal Constitucional resuelve los requerimientos que le han llegado de parte de los parlamentarios de izquierda. Y yo espero que lo hagan rápido. Normalmente el Tribunal Constitucional con este tipo de proyectos tiene la gentileza de tramitar las cosas más o menos rápido, porque el tribunal también entiende que no pueden demorar mucho las cosas. Así que ojalá que el tribunal se tome el menor tiempo posible, unas 2 semanas máximo, para poder pronunciarse sobre aquellas materias que llevan a su conocimiento. Lo quiero aprovechar de llevar al tema que usted mismo señalaba, ¿cierto? La próxima semana es una semana regional para los senadores, distrital para los parlamentarios, en un momento muy crítico donde bien vale que las autoridades estén en el territorio, lo hemos vivido a propósito de estas intensas lluvias, distintos alcaldes de zonas muy difícil acceso han dicho que se han tardado en declarar la zona de catástrofe, que todavía no llega la ayuda. Conversábamos hace poco con el alcalde justamente de Alto del Carmen, que sienten el abandono, que todavía es imposible llegar a ese lugar en un sistema frontal complejo, pero que había sido anunciado. Además, dadas todas las características que traía este tren de trenes de sistemas frontales que azotaron a buena parte de Chile. ¿Cómo ha visto usted el manejo de las autoridades en esta primera gran emergencia que toca enfrentar con cifras bien lamentables? A ver, el gobierno levantó la alerta preventiva el día lunes de la semana pasada. Las lluvias partieron el miércoles en la noche o el miércoles en el sur. Y con eso hubo toda una coordinación con el Comando Mayor Conjunto, se habilitaron los albergues, se suspendieron las clases, se hizo con anticipación todo lo que se puede hacer con anticipación. También
se autorizó a los gobiernos regionales para que puedan una porción del dinero que está destinado exclusivamente para inversión, para que se pudiese gastar en esta emergencia. Por lo tanto, con anticipación, antes que partiera lloviendo, ya tenían recursos frescos los gobernadores regionales para poder hacer frente a esta situación. Yo creo que, y esto es lo que hay que revisar, yo creo que el desempeño del gobierno en todo Chile fue muy bueno, pero claramente hubo un problema en Coquimbo. Y hay que ver ahí si la dificultad es una descoordinación entre autoridades, si es que hay un problema con el gobierno central o el gobierno regional, y eso hay que resolverlo. Eh, pero creo que el balance en el resto de Chile es muy bueno, y creo que en Coquimbo el estado de catástrofe se anunció o se decretó igual como ha sido siempre, cuando las lluvias se producen y uno empieza a ver el caos o los estragos que genera, se declara el estado de catástrofe. Hacerlo antes no corresponde, de acuerdo a la Constitución. Y por lo tanto, creo que el gobierno, al haberlo hecho el lunes a primera hora, recordemos que Coquimbo y Atacama son las regiones donde el temporal llegó más tarde, haber hecho esto el lunes en la mañana es oportuno y creo que los recursos se están movilizando de buena manera. Eh, Creo que el No fue desafío hoy día tardío? es, No fue tardío no, yo como creo, acusa el mismo alcalde de la comuna que usted menciona, de Coquimbo. El estado de catástrofe llega tarde, llega cuando ya estamos lamentablemente contando a nuestros muertos, es lo que ha señalado. ¿Usted cree que fue a sí, tiempo? el estado de catástrofe, si se hubiese decretado antes, lamentablemente y con dolor, no habría evitado probablemente las muertes que se produjeron, porque Macarena al final estamos hablando de una región que no está, cuya infraestructura no está diseñada para recibir este tipo de lluvia, porque este tipo de lluvias son muy raras en la región de Coquimbo y por lo tanto que todo se hubiese anegado, que se hubiesen desbordado ríos, es muy probable que era muy difícil de evitar. Eh, Hay que trabajar, como se ha hecho en otras regiones del país, en mejorar la infraestructura para poder resistir este tipo de temporales, y eso es algo que va a involucrar a varios gobiernos, como involucró a varios gobiernos la mejor infraestructura de la región metropolitana, del Maule, del Biobío, Araucanía, etcétera, que resisten hoy día mejor las lluvias porque había un trabajo de décadas eh, para poder atender mejor las emergencias y tener una mejor infraestructura para poder enfrentar este tipo de situación. Lamentablemente en Coquimbo esa infraestructura no existe y eso no es algo que uno pueda atribuirle a este gobierno. Ahora me gustaría hacerle una pregunta un poquito más grande respecto a esto, porque finalmente nosotros siempre vemos lo que ocurre en la estación cambiada, ¿cierto? Con el hemisferio norte la crisis climática es un hecho que trae, usted decía, esta es una lluvia muy inusual para esta zona, una zona que además, ¿cierto?, enfrentaba una escasez hídrica significativa. Bueno, de todo lo malo, los embalses empiezan, ¿cierto?, a poder tener un poquito más de caudal en una zona donde incluso el suministro de agua estaba en riesgo. Y vamos a empezar a vivir sistemáticamente este tipo de episodios, lamentablemente, y donde uno esperaría también de las distintas autoridades, y aquí por eso le hago una pregunta grande, políticas de corto, mediano, largo plazo para construir ciudades resilientes, para poder ajustar la infraestructura con una visión climática y traer la ciencia al territorio. ¿Usted ve que ocurra algo de eso? Usted que realmente tiene colegas ahí en el mundo de la política, porque esta situación que hoy día, lo dice el alcalde, estamos contando víctimas fatales, es una situación que tristemente vamos a ver con incendios forestales en la estación de verano, o con este tipo de lluvias intensas en poco tiempo, porque así lo ha traído lamentablemente la crisis climática. ¿Cómo lo ve? ¿Están haciéndose Lo veo cargo exactamente, realmente de la magnitud del problema? lo veo exactamente igual que tú. El cambio que estamos viendo implica adecuar las ciudades para poder enfrentar mejor esos cambios. Estoy hablando obviamente de lluvias inusuales o sequías inusuales, en fin. Tú mencionabas los incendios en el sur. Eh, de hecho, la infraestructura, como te decía en la respuesta anterior en Chile, ha ido mejorando mucho para hacer frente a estos frentes de mal tiempo. La ciudad de Santiago, que es donde vive la mitad prácticamente de la población chilena, ha construido un montón de colectores y ha hecho un trabajo de infraestructura muy importante que permitió que en una lluvia tan inusual como la que tuvimos en Santiago, salvo casos aislados, la verdad es que la ciudad resistiera bastante bien. Y eso hay que llevarlo a otras regiones. En la región de Atacama, en Vallenar, se construyeron
al borde de algunos ríos que cuando llueve se suelen desbordar, se construyeron multicanchas al lado de los lugares donde se solía desbordar, de tal manera multicanchas que estaban bajo el nivel del suelo, con graderías que eran en el fondo el Mm, suelo mismo, y esas actuaron, el diseño fue muy inteligentemente hecho, porque eso actuaron como piscinas naturales que evitaron que el desborde del claro. río llegara a la población urbana. Ese tipo de cosas que son soluciones creativas y nuevas por el cambio climático que tú estás mencionando, es algo que hay que hacer a lo largo de todo Chile. Y ese es un esfuerzo que yo creo que se está haciendo, pero que obviamente toma varios gobiernos. No, en 4 años uno no cambia la infraestructura de todas las ciudades del país. Claro, uno esperaría políticas de mediano y largo, corto, mediano y largo plazo Así en es. este tema. Quiero llevarlo ya finalmente a la última pregunta. La ex vocera Mara Cedini rompió el silencio. Me imagino usted, no sé si pudo escuchar la entrevista o al menos estar atento de las reacciones. Acusó de presiones internas a la salida del gobierno. Bueno, ¿cuáles son sus reacciones respecto a las primeras palabras de Mara Cedini una vez que sale del gobierno? A ver, yo creo que estoy hablando del contenido de lo que ella dijo. Yo creo que uno podría separar lo que ella dice en dos temas. Uno es lo que ocurría al interior del gobierno, o las dificultades que ella tuvo con personas al interior del gobierno, que en política, igual que en cualquier otra institución, siempre hay problemas humanos y de relaciones y de disparidad de criterios, en fin. Y otra con los partidos políticos. En relación a lo que ocurría dentro del gobierno y las críticas que ya hace al segundo piso, yo sobre eso no me puedo pronunciar porque la verdad es que no estuve ahí, no tengo idea cómo era la relación entre ellos. Al final, opinar sin ningún tipo de información y sin ningún tipo de incumbencia es un comentario, podría ser un comentario más de farándula que de política, por lo tanto no voy a opinar de eso. En la relación con los partidos sí me compete, y la verdad es que como presidente de la UDI puedo decir que esas declaraciones no son para la UDI y ese poncho no es para nosotros. Nosotros hemos tenido y tuvimos siempre una muy buena relación con la ministra Cedini, hubo una colaboración bien intensa de ella con nuestros parlamentarios, de nuestros parlamentarios con ella. Hubo un momento en que ella fue muy injustamente tratada y nosotros la defendimos y por lo tanto las críticas que ella hace a algunos partidos, ella dice algunos partidos no los menciona, nosotros estamos tranquilos, no es la UDI la que cayó en las malas prácticas que ella denuncia, ni ha sido el partido que en algún minuto intentó perjudicarla, porque nosotros todo lo contrario, siempre la apoyamos y ella sí lo manifestó varias veces. ¿Y, Eh, y de quién es ese poncho entonces? Usted ha dicho ese bueno, poncho no es para nosotros. ¿Para es quién es que ese poncho? yo no tengo cómo saberlo, si ella no lo menciona, yo no lo puedo saber. Pero tengo claridad absoluta de que no se refiere a la UDI y si en algún minuto gente cercana a Mara Seguini habla en on o en off, usted va a ver que la UDI no es el problema. Nosotros hemos actuado bien, hemos trabajado con los ministros, con los que nos caen bien, con los que nos caen mal, con los que tenemos más afinidad ideológica, con los que tenemos menos afinidad ideológica, porque la UDI entendemos la responsabilidad de lo que significa gobernar. Y por lo tanto hemos dejado esas cosas de lado y hemos sido muy responsables en la forma de relacionarse con cada persona que hoy día está en el Ejecutivo. Ahora bien, algunos le llaman fuego amigo. ¿Es normal que se rompan los códigos de una ex ministra que vaya a apuntar directamente contra el gobierno con declaraciones de este tipo? ¿Qué le parece a usted respecto también en la forma en la cual rompe el silencio Mara Cedini? A ver, es inusual que un ministro haga declaraciones eh, ventilando cosas que ocurren al interior del gobierno y por eso esto es una noticia, porque es inusual. No es la primera vez. Recuerdo que Michelle Bachelet, a propósito de algunos comités de ministros en temas ambientales, le renunciaron a algunos ministros y subsecretarios y se fueron tirando el mantel. Recuerdo lo mismo respecto al final de su mandato con el tema del cierre de Punta Peuco, que también tuvo conflictos ahí con ministros. Y también todo fue muy explícito, muy por los medios de comunicación. La misma presidenta Bachelet en algún minuto le pidió el cargo a todos sus ministros en un programa de televisión. No es normal, pero tampoco es la primera vez que ocurre. Ahora, yo no vi la entrevista a Mara Cedini, pero mi equipo la vio y una de las cosas que ellos me comentan es que Mara Cedini cuidó mucho al presidente de la República.
que a pesar de preguntas que le hicieron y que intentaron llevarla hacia su relación con el presidente o conversaciones que haya tenido con el presidente, en sus declaraciones Mara Zaini protegió mucho al presidente de la República y a mí eso me parece adecuado porque fue finalmente el presidente el que le dio su confianza y fue finalmente la persona que tomó la decisión de nombrar la ministra y luego de pedirle la renuncia. Y yo creo que ese código que era el más importante, según entiendo por lo que me han dicho, no se rompió. Diputado Guillermo Ramírez, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile para poder repasar juntos todos aquellos temas que están aquí en la tope de la contingencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Macarena, que estés muy bien. Buen día.